Gracias, Martín, por estas canciones que el Señor sin duda te guió. Nos toca el pasaje de Santiago capítulo 4, que les invito ya a poder ir leyéndolo. Santiago capítulo 4, seguimos con el estudio de la carta de Santiago. Y en el versículo 1 empezamos a leer, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos ahora ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Si vienes hasta el 6, yo voy a leer hasta el 7 por un tema de contexto. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Hasta aquí nomás. Después sigue, para tener un poquito el contexto de lo que estamos hablando. Vamos a compartir pantalla para ir viendo algunas cositas que que leímos recién en este pasaje, ¿verdad? De Santiago, un pasaje duro, un pasaje duro. Vamos a empezar de principio.
Santiago capítulo 4, verso 1 del 5 a verso 1 al capítulo 5, verso 6. Vamos a hacer un pequeño bosquejo, introducción, y seguimos notando el estilo de Santiago, ¿verdad? Aquí notamos en este pasaje nuevamente lo confrontador que es Santiago y lo redarguyente, podríamos decir que es, ¿no? Nos lleva a reflexionar y a hacernos una mirada profunda hacia adentro. Santiago usa expresiones muy duras y bueno, en todo tiempo nos hace notar un poco la personalidad que él tenía y cómo muchos le hablan y decían un poco que este era como el evangelio social, a algunos les gusta llamarlo así. Por supuesto que vuelve a confrontar la fe que hay en nosotros con las obras que hacemos, en este caso con nuestro actuar hacia el mundo, y bueno, ahí tenemos un poquito el bosquejo de lo que decíamos, nos vuelve a confrontar la fe que hay en nosotros con las obras que hacemos. ¿Y con las obras que hacemos en qué sentido entonces? Bueno, del versículo 1 al 10, con las obras que hacemos, en este caso con nuestro actuar hacia las cosas del mundo. Del versículo 11 y 12 nos habla de esa fe manifestada en cómo opinamos acerca de nuestros hermanos y cómo los juzgamos haciéndonos jueces de ellos. Del versículo 13 al 17 nos habla de qué lugar tiene nuestra fe a la hora de mirar hacia el futuro, de planificar en cuanto a si vivimos como si todo dependiera de nosotros o si todo dependiera de Dios. Y en el capítulo 5, del versículo 1 al 6, acá hay un párrafo dedicado a los ricos, aquellos que los explotaron a ellos injustamente, como advirtiéndole lo que les espera. Les habla a los ricos, pero como defendiéndolos a ellos. Es como si Santiago saltara a defenderlos y hubiera una escena entre tres personas. Santiago, los receptores, y esto también vamos a ver, y cuando entremos en ese capítulo, es una apreciación personal, no la comparten muchos de los estudiosos bíblicos y los comentaristas, la comparten algunos, pero voy a dar mis razones de por qué yo creo que esto es así. Entonces decíamos que hay un párrafo dedicado a los ricos que los explotaron injustamente, como advirtiéndole que les espera. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué le habla a los ricos? Bueno, pareciera que Santiago se mete a defenderlos a ellos, y es como cuando vos te metés a defender a alguien y entrás a hablarle a esa tercera persona para que escuchen esta persona a la cual estás defendiendo, porque hay algo que vos querés interceder por ellos y decir, porque a la vez no solo querés que los ricos escuchen, sino que ellos que fueron explotados por los ricos tienen que escuchar y animarse, porque Dios juzga todas las cosas. Y ellos también van a ser juzgados en su debido tiempo por su forma de actuar. Por supuesto que esto puede ser puede traer controversias, y algunos pueden pensar diferente a como yo lo voy a exponer el capítulo 5. Así que bueno, ¿qué es importante acá? Que nosotros debemos entender el contexto. Recuerden que veníamos del capítulo 3, que la verdadera sabiduría, la que venía de Dios, actuaba en sabia mansedumbre. Por lo tanto, cuando hablamos de la enemistad o de la amistad con el mundo, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿qué quiere decir Santiago? Tiene que ver que cuando somos amigos de este sistema del mundo, en distintos aspectos de nuestra vida, entonces peleamos como el mundo pelea, ¿no? Si vamos al versículo 1, 2, peleamos como el mundo, tenemos estas costumbres de peleas como el mundo, las guerras, los pleitos que hay entre nosotros. Tenemos las pasiones como el mundo las tiene. Codiciamos y asesinamos al estilo del mundo, como nos cuenta también Juan, ¿no?
este asesinato tiene que ver con ese asesinato que dice Juan, ¿no? Que cuando llamamos al hermano fatuo, somos homicidas, y tiene que ver y va por ese lado. Y pedimos a Dios, vamos a Dios, pero le pedimos como el mundo le pide, o sea, pensando en nuestro bien por encima de todo. Entonces tiene que ver un poquito con esto, ¿no? Esto... Hola. ¿Hay alguien que se desmuteó? Hola. A ver, Seba. Bien, gracias. Entonces, ¿a qué amistad con el mundo se refiere? Porque ya muchas veces hablamos de la amistad con el mundo y lo asociamos simplemente a una persona que puede ser nuestra amiga. Y no tiene que ver exactamente con eso, sino que es mucho más profundo que eso. Tiene que ver cuando somos amigos del sistema del mundo en distintos aspectos de nuestra vida. Ahora, cuando vamos a los primeros versículos, decíamos recién, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y acá hay dos frases que son muy, muy importantes que tenemos que ver. La primera es, dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Todas estas cosas que ustedes viven tienen que ver con estas pasiones que combaten en vuestros miembros. Y eso es lo primero a lo que quiere apuntar Santiago. Estas pasiones que conviven adentro nuestro y que combaten contra nuestros miembros. Es una lucha como, de alguna manera, como la que dice Gálatas, ¿no? Que tiene nuestro ser. Y otra frase interesante es, pero no tenéis lo que deseáis. No tenéis lo que deseáis. ¿Y por qué? Porque no piden. Ahora, decíamos, este capítulo 3 o este capítulo 4 viene del capítulo 3 de la sabiduría del mundo. Y en contraste con la sabiduría de Dios. Y lo que quiere decir acá es que estas contenciones y estas amarguras que decía el capítulo 3, que tenían que ver con la sabiduría humana, y es como que acá lo explaya un poquito más y dice, bueno, estas guerras y estos pleitos que también vienen de estas pasiones, que no son dominadas por la sabiduría de Dios, sino más bien son cosas que ustedes quieren alcanzar de maneras humanas. Por eso dice, luchan entre ustedes y quieren alcanzar, pero no pueden alcanzar ese objetivo que buscan, porque lo buscan de manera mundana y humana. Entonces acá nos habla un poco de que en nuestras congregaciones se cuela esta falsa sabiduría y entonces se producen las codicias que asesinan a los hermanos, que envidian, que no alcanzan esos objetivos, que combaten y luchan, pero le dice, bueno, el camino no es por ahí. Lo que ustedes quieren alcanzar de la manera humana no es por ahí. Ustedes tienen que ir y tienen que pedirle a Dios eso que quieren alcanzar y no pueden por este camino. Ahora dicen, también quieren pedirle a Dios y no reciben. ¿Y por qué le quieren pedir a Dios si no reciben? Porque piden mal. Ahora, nosotros podríamos contrastar un poco esto de pedir y no recibir del Santiago capítulo 4, versículo 3, en contraste con Santiago capítulo 1, verso 5. Está el Santiago que dice, en el capítulo 1, verso 5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche.
Y acá tenemos a una persona, a un creyente que pide a Dios y se le da en abundancia. Pero tenemos a otro creyente que le pide a Dios y no recibe nada en contraste con eso. ¿Por qué? Porque uno pide conforme a la voluntad de Dios y dice, pide abundantemente y sin reproche y le será dada, porque lo que está pidiendo es sabiduría de Dios. Y Dios la va a dar en abundancia. Pero viene este creyente que está pidiendo, pero le está pidiendo pensando en sus deleites personales y dice que no va a recibir. ¿Por qué? Porque está pidiendo mal para gastar en sus propios deleites. Acá estábamos entonces diciendo la diferencia de Santiago 1, capítulo 1, versículo 5, y Santiago capítulo 4, versículo 3. Uno dice, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué en un lado Santiago me dice que yo pida y que pida y voy a recibir en abundancia? Con este Santiago que me dice que si pido, no voy a recibir nada. Bueno, claramente tiene que ver con alinear mi voluntad con la voluntad de Dios. Cuando yo pido, ¿no? Salomón pidió sabiduría, porque no sabía cómo entrar y sacar al pueblo. Pidió sabiduría y le fue dada, y no solo le fue dado, sino que le agradó a Dios lo que le pidió. Por eso le dio sabiduría y le dio muchísimas cosas más. Pedía conforme al corazón de Dios y a lo que Dios quería. Ahora, en el capítulo 4, en el versículo 3, se nos habla de que muchos pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y empieza y entra en lo que es el versículo 4, ¿no? Entonces dice, oh almas adúlteras, y es como, el versículo 4 es como la parte central entre el versículo 1 y el 10. Es como la parte principal y nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y vamos a desarrollar un poquito este pasaje del versículo 4, del capítulo 4. ¿Por qué? Dice, oh almas adúlteras, prácticamente los está tratando al mismo nivel de Oseas, ¿no? Y otros profetas también, cuando se le decía a Israel adúltero en el sentido de que dejaban a Dios y se iban tras de la idolatría. Dios les decía a ellos que esa forma de proceder era como cometer adulterio. ¿Por qué? Porque estaban dejando a Dios y yendo tras los ídolos. Bueno, acá usa el mismo principio y les dice, oh almas adúlteras, cuando dejan a Dios y van tras las cosas de este mundo. Ahora, ¿qué es importante hablar de la amistad con el mundo? ¿Qué significa la amistad con el mundo? Bueno, es vivir y amoldarse a un sistema mundial que tiene una forma de vida y tiene una forma de relacionarse, una forma de pedir, una forma de manejarse, un sistema claramente manejado por el príncipe de este mundo. Y no es necesariamente un amigo del secundario, del barrio, con el cual no tenés que ir a comer un conito de McDonald's. No va por ahí. Pablo escribe en 1 Corintios, ahí lo tenemos en el versículo, 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. La Nueva Versión Internacional dice,
por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, dice, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, ni a los estafadores e idólatras, porque en tal caso tendrían que ustedes salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro o idólatra o calumniador, borracho, estafador. Con tal personas ni siquiera deben juntarse a comer, dice. Esto no significa que vamos a estar sentándonos todos los días con todos los borrachos y avaros de este mundo y vivir como viven ellos, porque tampoco es la idea. Sin embargo, lo que hace el texto es anular o tirarse en contra de aquellos que se sientan con personas que dicen ser creyentes y dan un testimonio pésimo. Dicen, no, con esas personas no tenés que estar ni cerca. ¿Por qué? Porque manchan el nombre del Señor y dicen ser una cosa que no son. Ahora, decíamos, no vamos a estar todo el día sentados con personas de este mundo, pero si nosotros miramos también el ejemplo del Señor, ¿no? Vamos a ver también que el ejemplo que nos daba. Ahora, cuando te sentás con personas de este mundo, cada uno tiene que saber con qué objetivo se sienta. Muchos de nosotros, por sentarnos y estar cerca de personas que no conocen a Dios, hemos traído personas al Evangelio. Gente que ha conocido a Dios, porque hemos dado un primer paso de estar cerca de aquellos que no conocen. Muchos de ustedes, conozco testimonios que los han invitado a sus casas, los han sentado a comer, han estado cerca de ellos, han empezado a tener una relación. Esa relación les mostró una forma de vida, y esa forma de vida los llevó a esas personas que no conocían a Dios a querer tener el mismo Dios que ustedes tenían. Es como ese ejemplo de Daniel, como decíamos también la semana pasada, ¿no? Querían tener al Dios de Daniel porque veían lo que Dios hacía en Daniel. Así que el punto no está en sentarnos con las personas que no conocen a Dios. Por lo contrario, al Señor le reclamaba, le decía, mirá, se sienta con pecadores, ¿no? Mirá, si supiera quién es esa mujer que le limpia, que pecadora, no dejaría que haga eso, enjuagar sus cabellos y todo lo que el Evangelio nos muestra. Y el Señor se sentaba con ellos porque y ahí tenemos el segundo versículo de Lucas, capítulo 19, verso 10. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a buscar a los pecadores, 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, decía el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que muchos de nosotros hemos traído gente al Señor por sentarnos con ellos. Por el contrario, el que es muy extremista con esto, prefiere ser parte de ese pequeño pueblo muy feliz y nunca trajo a nadie a la iglesia. Nunca le vimos una persona invitada. A veces cuando somos muy extremistas con estas cosas nos vamos para el otro lado. Hay que estar en medio de las personas de este mundo, pero hay que estar con un objetivo. Ellos tienen que saber tu forma de pensar, tu forma de manejarte. Y siempre Omar decía, yo no dejé a mis amigos me dejaron a mí. Yo tengo muchos amigos que ellos ya saben mi forma de pensar. Y así todos eligen seguirme teniendo, aunque hay muchas cosas a las cuales no me participan. Y no me participan cuando quieren estar en oscuridad y en tinieblas porque saben que yo no comparto eso. Pero en general, y aprecio mucho la amistad de ellos, cuando ellos se abstienen de muchas cosas por amor a mí. Porque aún así quieren compartir conmigo algunas cosas. Por eso es muy importante resaltar este punto. No es no ir a tomar el conito de McDonald's con los compañeros del secundario. Si fuera eso nada más, esto es mucho más profundo. Está hablando de un sistema, de una forma de vivir, de personas que manejan este mundo y de ser amigo de ese sistema, de ese mundo. Entonces, la advertencia es contra el sistema de este mundo, manejado por el príncipe de este mundo.
Miren, le voy a dar otro ejemplo. Juan capítulo 8, versículo 12, lo tenemos ahí. El Señor decía, yo soy la luz del mundo. Pero en Mateo capítulo 5, verso 14 a 16 nos habla de nosotros, ¿no? Vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz no se pone debajo de un almud, sino que se pone en un lugar oscuro para que alumbre. Muchas veces la luz busca la luz y hacemos más luz. Está bien. Hay lugares que necesitan tener mucha luz. Pero en general, esa luz se usa en un lugar donde hay oscuridad. Nosotros somos la luz del mundo y esa luz tiene que estar en un lugar de oscuridad para que alumbre lo que hay alrededor. Muchas personas no quieren venir a la luz porque sus obras son malas. Pero hay muchas personas que igual van a querer compartir con vos. Y son esas personas que a partir de tu luz van a llegar a conocer la luz. Así que nosotros debemos ser luz a este mundo que nos rodea. Dice Juan, 1 Juan, capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿A qué se refiere a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? Bueno, claramente no se refiere a no amar a las personas que están en el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Claramente no se refiere a no amar a las cosas de este mundo en cuanto a las cosas creadas por Dios. A todos nos gustan las montañas, los ríos, el mar y un montón de cosas que Dios creó. Así que cuando dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, tampoco se refiere a estas cosas. Entonces decíamos, de ninguna manera vamos a amar, o se refiere a amar estas cosas del mundo. ¿Y entonces a qué se refiere? No amemos del mundo lo que predomina en el mundo y no viene de Dios, lo que te lleva a tropezar y a pecar. Y ahí justamente, 1 Juan 2:15 al 17 llega el versículo, nos da el ejemplo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y entonces aclara, dice, ¿qué son las cosas de este mundo que no tenés que amar? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Por qué? Dice, porque estas cosas no provienen del Padre, no son su creación, son más bien cosas creadas en el corazón corrompido de los hombres y que no provienen del mundo, sino del príncipe de este mundo. Dice, y el mundo pasa y sus deseos también pasan. Así que claramente nos habla de que cuando nos dice de no amar al mundo, tiene que ver con aquel sistema del mundo que está debajo de Satanás y no con las cosas creadas por Dios de este mundo, como las personas o ciertas cosas que Él hizo. Tenemos que aprender a disfrutar de la vida, pero no como dice el mundo, que piensa que disfrutar de la vida es hacer todo lo que está mal y explotar la vida y reventarla, porque no hay un futuro y porque no hay, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Total, ya no hay esperanza para nosotros, reventemos nuestra vida acá porque no hay más otra cosa que hacer. No. Tenemos que disfrutar de este mundo que Dios creó, con todas las cosas que Él creó para que disfrutemos, pero no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. Aprender a disfrutar de la vida que Dios nos dio, con todo lo que proviene del Padre. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4, dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con una acción de gracia. Está en un contexto de comida, pero el principio sirve para hablar de esto. Por eso también tenemos que hablar de Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis
en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando hablamos de amistad con el mundo, tenemos que pensar en los que manejan este mundo y son mensajeros y servidores de Satanás, el príncipe de este mundo. Hoy podemos ver personas que ocupan lugares de poder e influencia y marcan tendencias y tiran las líneas que este mundo debe seguir. Diseñadores de moda, marcadores de tendencia, personas que fomentan actividades inmorales, personas de renombre ocupando puestos importantes de esta sociedad, que dirigen hacia dónde quieren que este mundo vaya. Incluso entidades que promueven estas cosas y las leyes que ellas promulgan. Ser amigo de esto es ser enemigo de Dios, porque va en contra de las cosas que Dios quiere. Ahora pensamos esto y pensamos en cosas que, por ejemplo, no sé, pensemos en grupos que promueven y son pro-LGTB, que apoyan la homosexualidad, cosas que vemos en el noticiero. La otra vez veíamos un programa de estos de Chimentos y resulta que uno se había animado a salir del closet y todos lo aplaudían. ¡Qué bien! Te animaste a salir del closet. Toda esta forma que el mundo tiene y las líneas que tiran para que todo el mundo siga son las cosas en las que no podemos nosotros ser amigos. Porque en el momento que nos amigamos con estas cosas, nos enemistamos con Dios. Ahora está bien hacer tal cosas, el mundo va por ese lado. Eso es seguir la corriente de este mundo, como decíamos en Efesios capítulo 2, verso 2. De este mundo que desemboca en apoyar todo lo que va en contra de Dios y de su palabra. Cualquiera pues que apoya este estilo de vida y esta forma, se constituye automáticamente en enemigo de Dios porque va a la otra punta de lo que Dios dice. Ahora, cuando vos te querés sentar con tus amigos que no conocen a Dios, te tenés que preguntar, ¿por qué te querés sentar con ellos? ¿Qué es lo que te mueve a sentarte con ellos? Tu testimonio como hijo de Dios quizás sea el único contacto que tienen o que ellos tengan con algo que tiene que ver con el Evangelio. Así que somos responsables de lo que nosotros les mostramos. ¿Cómo vas a irte y dejarlos a la deriva? De ninguna manera. Quizás sean ellos el único medio, o sea, quizás vos seas el único medio que ellos tienen para tener contacto con algo que tenga que ver con Dios o les enseñe de Dios. Pero tenemos que mirar nuestro corazón y ver qué cosas nos mueven y nos motivan a esto. El versículo 5 es todo un tema, todo un tema importante para mirar también. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Este versículo es todo un tema porque pareciera que está buscando o citando algún versículo particular. Y, por ejemplo, si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, no figura explícitamente ningún versículo que hable exactamente esto, que diga que el Espíritu que Él puso en nosotros nos anhela celosamente. Entonces acá hay como dos corrientes, ¿no? Algunos hablan del Espíritu con mayúscula, otros con minúscula. La realidad es que el Espíritu en la palabra allí está puesto con... Voy a volver a Santiago, porque me quedé en Efesios. Está puesto con mayúscula. Entonces, lo que puede tener que ver es que es una enseñanza, pero que abarca muchos versículos, no un versículo particular. Por ejemplo, tenemos Éxodo capítulo 20, versículo 5.
tenemos Deuteronomio capítulo 5, verso 9, tenemos Josué capítulo 24, verso 19, tenemos Isaías 9:6, Zacarías 1:14. Todos estos versículos, voy a leer uno, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 5, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, en este contexto es que cada pasaje de los que estamos poniendo acá hablan de un Dios celoso, pero no puntualmente de un versículo que nos hable exactamente de esto. Entonces, lo que deberíamos decir es que a Dios le causa celos si el espíritu que Él nos dio se inclina hacia el mundo y hacia sus costumbres y sus deseos, más que inclinarse por aquel mismo Dios que nos creó. Y esto de alguna manera entonces es el nexo para el versículo 6, ¿no? Así que bueno, entonces tiene que ver más bien con la forma en que fue traducido quizás que con el versículo en sí. Entonces decíamos que también entra el versículo 6 en juego. Dios nos anhela celosamente, el Espíritu puesto en nosotros, pero da más gracia. O sea, su gracia es mayor, y ahí engancha con el versículo 6, ¿no? Entonces, Dios se enfrenta con los orgullosos y da su gracia a los humildes. Por eso dice, pero Él da mayor gracia, bueno, ahí dice mayor gracias, no es gracias, dice, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y cuando hablamos de que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, podemos ver claramente una cita de Proverbios capítulo 3, versículo 34. Entonces, es de orgullosos seguir al mundo y darle de alguna manera la espalda a Dios, y tener celos y manejarnos como el mundo, poniéndonos en contra de Dios, y que por lo contrario, aquel que se somete a Dios y le sigue, alcanza su gracia única e inefable. Y del versículo 7 al 10 nos va a dar el remedio para luchar contra esta forma de actuar, ¿no? Del versículo 7 al 10 nos va a dar el consejo de Dios, el remedio para no ser arrastrados por este modo de actuar. Y entonces, versículo 7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Este es un claro ejemplo que toma del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, allí en el monte de la tentación, Mateo capítulo 4, Lucas también lo nombra, nos da claro ejemplo de esto. Él con la oración y la comunión con Dios resiste al diablo en 3 oportunidades y con la palabra de Dios. Y dice que el diablo huyó de él y vinieron ángeles y le sirvieron. Así que claramente nos da el ejemplo del Señor acerca de esto, ¿no? De alguna manera podríamos decir que resistir al diablo es dejar la soberbia de lado y ser humildes para acercarnos de esta manera a Dios. El consejo se extiende en el versículo 8 y dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros, haciendo alusión también de Zacarías capítulo 1, verso 3 y Malaquías 3:7, que habla también de esto. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. El versículo 9 nos dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en llanto, vuestra risa se convertirá en llanto o en lloro y vuestro gozo en tristeza. Acá Salguero nos dice que Santiago insiste sobre los signos que manifiestan eternamente la compunción interior, como era usualmente entre los orientales. En la Biblia se invita con frecuencia a cambiar la alegría profana por el llanto saludable de penitencia.
Podríamos decir algo así como mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque es más provechoso para el que vive. Porque el que va a la casa del luto reflexiona acerca de la vida. Pero el que está en la casa del banquete y se ríe, no puede reflexionar porque su cabeza está en la fiesta, está en otra cosa. De alguna manera dice, bueno, cambien ese gozo por esa tristeza que viene de cuando Dios nos contrista. Porque esa tristeza es la tristeza que te hace reflexionar para volver a Dios. Y no ese gozo y esa alegría que no te ayudan a pensar. De alguna manera tiene que ver con esto. El versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y nos acordamos de 1 Pedro capítulo 5, verso 6 también, ¿no? 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, dice algo parecido. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Es un cierre de esta parte, como anticipo del versículo 6, y entonces dice, bueno, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. De alguna manera nos dice, dejemos el doble ánimo. Si optamos por Dios antes que por el mundo, si nos decidimos, pronto veremos los beneficios y las bendiciones de seguirle, y Él nos exaltará. También podemos pensar, y nos recuerda a Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Nos recuerda también a eso. Versículos 11 y 12, la hora avanzó muchísimo. Dice, hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a tu hermano, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? La Nueva Versión Internacional dice, hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano, lo juzga. Esperen que se me fue un poquito acá el... Acá. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga a la ley. Y si juzgás la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. Y no hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Mas tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Mas tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Hermanos, acá debemos reflexionar un poquito todos, ¿no? Hablar mal del hermano es hablar mal de Dios, primeramente. Hablar mal del hermano es decir a Dios que se equivocó, porque estoy hablando mal de la ley. Cuando hablo mal del hermano, en realidad estoy hablando mal de mí mismo. ¿Por qué? Porque menosprecio a la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Así que cuando empiezo a criticar a todos los hermanos, lo que estoy diciendo es Dios se equivocó. Estoy menospreciando la obra de Dios. Estoy menospreciando la obra del Señor cuando murió en la cruz y derramó su sangre para salvar a todo ese grupo de personas de las cuales vos hablás mal. Son aquellos que Dios ganó, que el Señor ganó por su sangre derramada. Violo la ley regia. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley regia, la reina de todas las leyes de Santiago 2.8, que dice que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo? Bueno, estoy violando esa ley regia. Cuando critico me quiero convertir en juez, desplazando a Dios de su lugar. Y por último y más grave, quiero ocupar el lugar de Dios. Es muy grave. De alguna manera es lo que quiso hacer Satanás. Y de hecho, es el ministerio de Satanás, acusar a los hermanos. Así que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que hacemos cuando empezamos a murmurar de los hermanos, cuando empezamos a hablar de un tercero que no está presente,
cuando lo empezamos a juzgar. Aparte, por otro lado, juzgar al hermano, dice acá, pero tú quién eres para que juzgues a otro. ¿Sabes lo que podemos decir? ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos para hablar mal del otro? ¿Por qué no te mirás a vos mismo? De alguna manera dice eso. De hecho, cuando nosotros empezamos a criticar a los hermanos, lo que hacemos es olvidarnos de la carne y de la miseria que somos. Porque cuando miramos para adentro, ¿y quién más que nosotros para conocer su propio pecado? O vos no sabés lo que sos cuando pensás mal, cuando vino un mal deseo. Vos sabés bien quién sos. ¿Cómo cómo vamos de alguna manera, a criticar a aquel? Cuando vos mirás lo que vos sos, decís, bueno, primero me tengo que ocupar de mí y después, bueno, voy a tratar de ayudar al hermano, no de enjuiciarlo, porque yo no soy el juez. Uno solo es el juez. Y yo no me puedo poner en lugar de ese juez. Entonces, cuando criticamos ligeramente y tenemos este hábito, es porque nos olvidamos de la obra de Dios en nosotros. ¿De dónde nos sacó? ¿Quiénes éramos? ¿Qué mérito hay en vos? ¿Qué mérito hay en vos? Si lo que vos tenés te lo dio Dios, ¿de qué te gloriás? Y si lo tuviste por tu cuenta, ya no te lo dio Dios, así que no viene de Dios eso que tenés. Versículos 13 al 17. Tomar dimensión de la vida y de saber dónde estamos parados. ¿Por qué tomar dimensión de la vida y de saber dónde estamos parados? Dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Tomar dimensión de nuestra vida es corta, es una flor que se marchita, es una nube que pasa. Cierro los ojos, tengo 20, cierro los ojos, tengo 40, cierro los ojos, tengo 60, abro los ojos, tengo 80. Se pasa. Hay muchas cosas, yo particularmente las haría diferentes. Hay muchas discusiones que me ahorraría. Hay muchas discusiones que no tendría hoy. Hay muchas noches de planificación y de discusiones, horas y horas de hablar de cosas que no tienen sentido. Y se te va el tiempo y la vida y querés arreglar el mundo. Cada vez que te acostás enojado con un familiar, con tu esposa, cada día perdido, cada discusión vana, ¿cuánto tiempo perdido? La importancia de valorar el tiempo. ¿Qué es la vida? Dice. Pero la segunda reflexión es cuando planificamos sin tener a Dios en cuenta. McDonald dice que Santiago habla de una persona que tenía todo un plan perfecto, ¿no? Es un negociante que tenía un plan completo. Dice, pensó en el tiempo, dice, hoy o mañana, ¿no? Verso 13. Pensó en el personal que trabajaría, dice nosotros. Pensó en el lugar, dice, iremos a aquella ciudad. Pensó en el lugar donde haría sus negocios. Pensó en la duración del viaje, dice, estaremos allá un año. Pensó en la actividad que desarrollaría, traficaremos. Y pensó en el resultado anticipado, dice, traficaremos y ganaremos. Y dice, ¿qué es lo que no pensó? ¿Qué es lo que no tuvo en cuenta? ¿Qué es lo que estuvo ausente? Dios, no lo nombró nunca Dios. Me hizo recordar aquel de los evangelios que derribó los graneros y los hizo nuevos. Y dijo, bueno, alma, ahora tiene muchos bienes, pero él no sabía que iban a venir esa noche por su alma. Y da un versículo, dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y acá tenemos que reflexionar, ¿no? Todos sabemos hacer lo bueno, hemos aprendido, pero saber hacer lo bueno y no hacerlo, nos es pecado. Y por último, y para terminar, entra el capítulo 5, ¿no? Versículo 1 al 6. Y bueno, acá tenemos dos puntos de vista, como les decía al principio.
Esperen que quiero ir con el... Pareciera que es, o por lo menos, por lo que estuve mirando, un paréntesis para que tengan paciencia, ya que el Señor va a juzgar a esas personas. ¿Cuáles son las dos enseñanzas que tenemos? Una es que estos ricos eran parte de ese grupo de creyentes a los cuales va dirigida la carta. Alguno dice también que eran parte del grupo, pero quizás no eran creyentes verdaderos. Hay un tercer grupo, son los menos, pero yo me voy a alinear detrás de estos, que piensan y lo ven, como decíamos, como un escenario de tres personas, donde yo puedo ser Santiago en este caso, y voy a hablar. Ustedes pueden ser los hermanos a los que les viene hablando de toda la carta, y hay un tercer grupo en la escena que son los ricos. Y pareciera que Santiago les está hablando, por ejemplo, a ustedes, que son los que reciben la carta, y en un momento gira y empieza a hablarle a los ricos, pero de manera que los que están escuchando la carta la escuchen, porque lo que les está diciendo a los ricos es para que ellos escuchen, porque tiene que ver con ellos, para que no piensen que Dios es injusto y se olvida de lo que ellos están viviendo y sufriendo. ¿En qué me baso para decir esto? Primero, porque no es como el capítulo 2, en el versículo 3. En el capítulo 2, el versículo 3 y más adelante, versículo 5 incluso, dice: hermanos míos amados, oíd, ¿no os ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? Dice, pero ustedes afrontaron al pobre y están beneficiando al rico, que es aquel que los lleva a los tribunales a ustedes. Indudablemente acá no había ni ricos ni pobres, pero cuando entraba un rico hacían una diferencia y lo beneficiaban, y cuando entraba un pobre lo perjudicaban. Y entonces si ustedes afrontaron al pobre y están beneficiando al rico, que es el que los lleva a ustedes a juicio y el que no les... Y entonces pareciera como que acá vuelve al punto. Y es una opinión personal y muchos pueden estar en desacuerdo. Pero es como que les dice, vamos ahora ricos, llorar y aullar por las miserias que os vendrán. ¿En qué me baso también para decir esto? Versículo 1, las miserias que os vendrán. Pareciera que les está auguriando un futuro que no es un futuro para los hijos de Dios. Si vendrán miserias. Verso 3 dice, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Testificarán contra vosotros y devorarán del todo vuestras carnes como el fuego. Tampoco me parece una expresión para un futuro de hijos de Dios, aún por mal que se estén llevando y por mal que estén haciendo las cosas. El versículo 4 dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño, o sea, habla de que estas personas son engañosas y no pagan a los empleados lo que le corresponde. Y por último, el verso 6 dice, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Por todas estas razones, pienso que él podría estar hablándole a esos ricos, pero en realidad hablándole a los que escuchan la carta, para que digan, ojo, que Dios no se olvida de estas cosas que ustedes vivieron, que no les pagaron lo que les corresponde. Por eso después viene el verso 7 y dice, por tanto, hermanos, tened paciencia todavía del Señor. El Señor va a juzgar todas estas cosas. ¿Por qué también digo esto? Porque si no, no concuerda con los expatriados.
Los expatriados son aquellos que habían perdido todo por el Señor y habían empezado a desparramarse por todo el imperio romano. Y habían sufrido el despojo de sus bienes con gozo y un montón de cosas. Por eso tampoco me cuadra mucho. Pero este es un pensamiento personal y me puedo equivocar. Algunos creen que podrían ser parte de este grupo de creyentes, que quizás algunos hasta pueden dudar que son creyentes, y que bueno, Dios iba a testificar contra ellos en un futuro, porque habían dejado lo principal de la espiritualidad de Dios y se habían ocupado de las riquezas. Sin embargo, indudablemente Santiago es muy duro con ellos, y ataca a la ropa, al oro, a la comida, a la forma de tratar a los empleados, a las costumbres ostentosas que ellos tenían. Pueden ser las dos cosas, sin duda. Yo me incliné quizás más por eso, pero pueden ser las dos. Totalmente pueden ser las dos. Hermanos, voy a cerrar acá porque me pasé del tiempo. El Señor les bendiga, espero haya sido de bendición. Seguramente el domingo se podrán aclarar más cosas y vamos a tener una oración antes de que pasemos al cierre de la reunión. Te damos gracias, Señor, en esta noche por poder abrir una vez más tu palabra y te pedimos que pueda calar en nuestros corazones para tener cuidado, Señor, de la manera en que nos manejamos. ¿Cuántas veces hemos sido culpables de todas estas cosas que Santiago les reprochaba a los hermanos, Señor, en aquella época y que siguen haciendo eco en nuestras vidas? Ayúdanos en estas cosas, Señor, queremos agradarte, te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.